Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Hola, buenas tardes, tanto tiempo. Sí. Normalmente no nos vemos mucho, pero con la pandemia menos. Exacto. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, un gusto tenerte, aunque sea de esta forma, Enrique. Sí, vamos a ver si empezamos un poquito a formar algunos grupos. Bueno, me encanta. Era bueno eso. ¿No? Perdonen, ¿eh? Es mi marido el que habla. No estoy en otro lado, ¿eh? Bueno, no sé cuántas personas ya se han conectado No, nosotras tres nomás todavía. por ahora, no, porque Carla dijo que había 18 en espera. Ah, pero no Una- están... Hola, hola. Está Martín. Buenas tardes. También. Buenas tardes una a todos. pregunta, ¿el PowerPoint mío se ve completo? Sí, se ve bien. Perfecto. Sí. Bien. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas Eh, tardes. Buenas Patricia, tardes. ya ingresaron todos los que estaban ingresando. Si querés iniciar. Bueno, Buenas tardes. Hola, buenas Buenas tardes tardes. a todos. Buenas tardes a todos. Buenas Hola, tardes. Enrique. Buenas tardes. bueno, para ser cumplidora, la asociación con quienes han respetado el horario, les quiero dar la bienvenida en nombre de la Asociación Argentina de Químicos y Técnicos de la Industria del Cuero, y para nosotros es un gran gusto presentar la charla de un colega, un prestigioso colega en temas ambientales, como es el ingeniero Jorge Garda, que es ingeniero químico. Ha estado a cargo de desarrollo de plantas de tratamiento de efluentes, y además bueno, ha sido el gerente de medio ambiente de Curtiembres Fonseca durante más de 22 años, así que hemos sido colegas, nos peleamos mucho, pero nos queremos mucho también como colegas y nos respetamos. De manera que les agradezco a todos su participación. Les cuento que este es un tema de actualidad y muy interesante. Les vamos a pedir que por favor silencien sus micrófonos cuando Jorge empiece a hablar, y luego las preguntas las pueden ir mandando por el chat o bien hacerlas al final. Estimamos que la charla durará unos 40 minutos más o menos de exposición, y luego vendrá la parte de preguntas. Quizás para el cierre yo no voy a poder estar, y quien lo va a hacer la ingeniera Graciela Galego, que es miembro de la comisión directiva también, y que me va a dar una mano porque yo me voy a retirar a cumplir mis funciones de abuela. Así que, bienvenido Jorge, y escuchamos Gracias. tu presentación. Bueno, gracias, buenas tardes. Ya me presentó Patricia y habló demasiado bien. Quién sabe si es cierto, ¿no? Yo hace muchos años que trabajo sobre el tema de la sustentabilidad, porque creo que es la clave para el futuro. La sustentabilidad está pensando en que nosotros le dejemos a nuestros hijos la tierra en las mismas condiciones en la cual la recibimos nosotros. Ya creo que no va a ser posible, pero vamos a hacer el esfuerzo en lo que queda. En este último tiempo se ha puesto muy en boga el tema de la economía circular. Entonces, la idea mía fue encarar el tema de la economía circular, que, a ver, estoy pasando, no me pasa.
no me pasa la... Se trabó. A ver, probá para atrás y para adelante por las dudas. Con las flechitas, Jorge, con las Sí, con la flechitas que flechita. estás en la computadora, pasás con la flecha a la derecha. Sí, pero no me da bolilla. Está Bueno, fuera puede de... pasar. Vamos a hacer una cosa. Si Sí. podés dejar de compartir pantalla vos y la comparto yo a ver si Dale, pasalo vos, pasalo vos. sí. La idea es pasar esta, que es nada más que el título. Sí, a ver. Ahí se ve. Ahí la estoy viendo. Perfecto. A ver Ahí si está, puedo ya pasarla está, yo. ya está. A ver si puedo Eh, pasarla yo. No, la tengo que pasar yo en este caso, así que ahí pasó, ¿no? Pasaron dos, me parece. A ver. La siguiente, ahí está. Bueno. Bueno, mi primer comentario es este, que en la naturaleza la economía circular es lo que funciona. No existe basura ni vertederos. Todos los elementos van cumpliendo funciones y se van utilizando y reutilizando en ese circuito. En contrapartida, nosotros hemos encarado un estilo que es el de usar y tirar, que hoy se denomina economía lineal, pero fue la de siempre. Y esto genera una asombrosa cantidad de residuos. Dale. La otra. Parece que el PowerPoint hoy no nos quiere. A ver, un momento. Ahora sí. Bien. Primero voy a leer un par de cosas porque yo lo que estoy planteando es que la economía circular es imprescindible para la sustentabilidad, porque permite que las empresas entiendan el tema y puedan aportar y sacar provecho de eso. Por eso digo que la economía circular es un concepto económico y tiene un objetivo, que es que los productos, los materiales, los recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible y que los residuos se generen lo menos posible. La transición, según dijo Javier Carrillo, que es un catedrático español, de este actual sistema económico lineal hasta una economía circular, permitiría compatibilizar el desarrollo y bienestar económico de la creciente población mundial con la capacidad natural del planeta para soportarlo. Esto es ni más ni menos que la definición de sustentabilidad. Dale. El tema del desarrollo tecnológico es determinante en este planteo de la economía circular, porque, bueno, los técnicos se dan cuenta que las empresas proveedoras están permanentemente ofreciéndole productos ecológicamente más interesantes, menos impactantes en el medio y demás. Eso les permite desarrollar procesos más limpios, procesos más ecológicos y productos con menor impacto sobre el ambiente. Y eso, además, ese desarrollo tecnológico nos permite utilizar materiales que antes era imposible, porque no teníamos con qué hacerlo. Dale. Bueno, entrando un poco en tema, la industria cárnica, primero tenemos que decir que somos omnívoros. Por lo tanto, desde la más remota antigüedad comemos carne.
Eso dio lugar a una industria muy importante que genera alimentos de calidad. Pero claro, también genera un residuo, que son 1.500 millones de pieles anuales entre oveja, cabra y vacas. Y la industria curtidora es la responsable de transformar esa enorme cantidad de residuos en cuero. Un producto maravilloso, inigualable calidad, durabilidad, fineza, versatilidad. ¿Y qué es lo que nos damos cuenta en este punto? Que la industria curtidora nace siendo circular, digamos, porque nace haciendo una valorización de otra industria, de la industria de la carne. Ok. Dale. Claro, todo esto muy bien, pero las curtiembres generamos residuos. Sin duda los generamos. Fundamentalmente porque no usamos todo de la piel, usamos solo la dermis. Y entonces, para poder llegar a tener la dermis disponible, tenemos que sacar lo que sobra y no sería utilizable como cuero, es decir, recortar pata, quijada, cola, ubre, capa dura, retirar el tejido conectivo y las grasas de la hipodermis y eliminar el pelo y la epidermis queratinosa. En ese caso vamos a tener la parte fibrosa que nos interesa. Y aquí vemos que surge otra circularidad preexistente, porque los recortes de las pieles se utilizan hace muchísimos años en la generación de gelatinas. Entonces, lo que yo digo es, ya éramos circulares también con el tema de uno de nuestros residuos más importantes. El otro residuo importante es el descarnado, retirado en la trinchadora, que más las ubres y las capaduras da lugar a producir sebo y proteínas de muy alto valor. Sobre todo si tenemos un proceso donde hacemos el trinchado en pelo. Este proceso es tan interesante que además no genera residuos, solo sebo y proteínas y evapora agua. Ok. Bueno, entonces, repito, el cuero, una materia prima totalmente renovable, un subproducto de la industria frigorífico, que sería un residuo y complejo de disponer. Pero si nosotros quisiéramos ser puristas e integrarlo en una economía circular, debiéramos planificar desde la cría del ganado hasta el aprovechamiento de los artículos de cuero, hasta el momento en que se descartan luego de terminada su vida útil. Esto nos excede, evidentemente. Dale. La secuencia para analizar todo el ciclo de vida empezaría en la crianza del ganado, luego en los frigoríficos, en los transportes, estaríamos nosotros. Un tema muy importante es el diseño de productos, después lo vamos a comentar. Luego los usos, los destinos de los residuos de fabricación de quienes usan el cuero, no solo de nosotros, y el destino final de los artículos desechados. Ok, dale. Pero esto es demasiado. Entonces, nosotros nos vamos a ocupar del tema nuestro, que es la circularidad de las curtiembres, y que van a ver que con pequeños esfuerzos creo que lo lograríamos, y en general. Así que vamos a analizar que el desafío es minimizar el consumo de las cosas que consumimos: agua, energía, combustible, reactivos y pieles, porque también tenemos que tratar de usar menos pieles para hacer los mismos productos. Y incorporar los residuos de nuestros procesos generando nuevas situaciones circulares.
Dale, porque esto me lo salteo. Bueno, pensemos en el tema de residuo de pieles, barraca y demás. Lo que vamos a generar ahí como residuos son sal, recortes y una parte de residuos líquidos, de los cuales me voy a ocupar al final. Con los recortes de piel cruda, nosotros podemos hacer diferentes tratamientos para ingresarlo en esta economía circular. Un tratamiento térmico, por ejemplo, podría servir para hacer energía. Poco lo he visto. Hacer un pelambre de los recortes de bajo costo y transformarlo en una tripa para gelatina es lo más habitual. Particularmente, el recorte de ubres y capadura lo vamos a utilizar en el cebo, porque tienen una gran cantidad de grasa. Respecto de la sal, yo creo que el mejor planteo es devolverlo a la salinera para fondos de camino, fundiciones o lo que sea. Pero también hay alternativas. Yo puedo tratarla térmicamente, sacarle la materia orgánica y los bichos vivos, digamos, y volver a usarla para salar. O puedo hacer cosas tan finas como recristalizarla y usarla para hacer sal comestible. Lo que quiero decir con esto es que tenemos una serie de opciones circulares y que cada cual tiene que tratar de adaptarse para usar la que más le convenga. Dale. Bueno, aquí entramos con un tema complicado. El trinchado. Trinchar en pelo o apelambrar y trinchar en tripa. Yo decididamente me vuelco por trinchar frescos. ¿Por qué? En principio, al trinchar sacamos 16 o 18% del peso del cuero que no lo cargamos al fulón. Y tenemos la misma superficie que tendríamos si no hubiéramos hecho el trinchado. Esto hace que usemos menos agua, reactivo, y que tengamos mejor la penetración por el lado carne. Y además hay un tema que para mí es fundamental desde el punto de vista circular. La garra de trinchado, ya sea de fresco o de salado o remojado, que cumplen más o menos la misma función, admite ser cocinada en reactores secos de elaboración de cebo y proteínas, cuyo único efluente es el agua que se evapora, se condensa y se manda al tratamiento general, pero solo es el agua que tiene la piel, es decir, el 50% del peso de garra que cargamos es el único agua que va a parar al tratamiento. En este sistema seco, el rendimiento de cebo y de proteína es muy bueno. Cuando nosotros contamos esto, a los que normalmente producen cebo, les cuesta creerlo. Dale. En cambio, trinchar en tripa, aparte de que no nos rinden los fulones y incorporamos una enorme cantidad de grasas a los procesos y demás, que además esa grasa se saponifica y genera problemas luego para los tratamientos, lo que más me interesa es ver también el cebo recuperado de garra encalada, que se puede hacer, pero el rendimiento es muchísimo menor. Además, como el proceso que hay que hacer es líquido, se genera un efluente líquido con altísima carga orgánica que va a parar a los tratamientos de efluente. Y además la proteína es muy difícil de recuperar, en general se tira. Con lo cual el proceso es mucho menos efectivo desde el punto de vista circular. Por eso yo me inclino decididamente por trinchar en fresco. Y con los salados, remojar y trincharlos como si fueran frescos. Dale. Y aquí me surge una pregunta que diría que es una propuesta. No sé si les va a gustar a los curtidores, pero desde el punto de vista ambiental me parece que sería buena. Yo digo, los frigoríficos
debieran cambiar la forma en que nos entregan las pieles. Las pieles que nos entregan debieran venir recortadas, trinchadas y enfriadas en el establecimiento frigorífico. Porque ellos tienen mucho mayor facilidad para hacer esto que estoy diciendo. El recorte, por su parte, debiera ser un recorte generoso, porque nosotros recibimos un cuero, lo recortamos un poco, pero nos queda un montón de cuero muy difícil de incorporar a un producto. Y además, ellos tienen frío, y debajo de los 10 grados se detiene la acción bacteriana, y podrían entregar los cueros enfriados sin que fuera necesario usar bactericidas y, mientras sea razonable, tampoco salar. Ahora, ustedes me dicen, esto va a tener un costo. Sí, claro. Pero seguramente los frigoríficos van a lograr un mejor precio de venta de sus pieles, porque los curtiembres van a recibir una vaca casi cuadrada y además sin residuos. Va a tener un 30% o un 35% de ahorro en transportes y en combustible, que además mejora la huella de carbono. Los recortes, pezuñas, colas se pueden apelambrar rápidamente y vendérselo a la gente que hace gelatina. La gente que hace gelatina son empresas internacionales, con lo cual siempre que hablo digo hay que vendérselo a ellos. No, es muy difícil pensar en poner una fábrica de gelatina y mucho menos en competir con ellos. Y el otro tema es que la parte del trinchado y de las ubres y capa dura genera una posibilidad de cebo de entre 2,5 kilos y 3 kilos de cebo por cuero, que el precio varía entre 50 centavos de dólar el kilo y llega a valer más de $1. Entonces, con todo eso, yo creo que los frigoríficos harían una tarea muy interesante y entregarían a la curtiembre un cuero con mucho menos residuos. Dale. A ver, yo pongo acá que es mandatorio conservar el pelo. Yo creo que no se puede destruir el pelo, porque destruyendo el pelo, las plantas de fluente no dan abasto, porque cada cuero genera 700 o 800 gramos de DQO. Con lo cual, los gastos de instalaciones, energía, mano de obra, además, es tremendo. Con lo cual yo creo que es mandatorio conservar el pelo, que a su vez tiene la ventaja de ser reutilizable y tiene diferentes aplicaciones posibles. Antiguamente se usaba mucho para fieltros como material de relleno, pero eso va cayendo medio en desuso por los materiales sintéticos. Compostaje es una opción real para el pelo, que lo transforma en un fertilizante de muy buena calidad, sobre todo referido a los temas de nitrógeno. Claro, después hay que convencer a los chacareros que lo usen, que no es tan fácil. Los chacareros le huyen a las curtiembres. Pero si nosotros avanzáramos en estos temas, tal vez dejarían de huirnos. Y así, en general, digo, ya no de las que yo suelo utilizar, sin hidrolizar, es lo que le estaba diciendo. Y con hidrólisis, la hidrólisis térmica del pelo es una cosa recontra conocida, porque todos los entes que hacen rendering de pollo hacen la hidrólisis de pluma, que es exactamente lo mismo, son queratinas. Con lo cual, con un proceso sencillo, de baja presión, menos de 4 kilos y con vapor directo, el pelo se hidroliza. E hidrolizado puede servir para fertilizantes o, si tiene una muy buena historia, también para alimentos balanceados. Y después tenemos posibilidades biológicas como fertilizante para generación de biogás y químicas, que ya sería para pequeñas cantidades como sustituto de la caseína.
Dale. Cuando hablamos de pelambre, claro, tenemos que pasar por los líquidos. Porque si nosotros mandamos todos los líquidos de final de pelambres a las plantas de fluente, el costo de ese tratamiento es muy caro. Entonces, la propuesta que yo hago, y que es utilizada en muchísimos lugares, es reciclar los baños con sulfuro. Con un proceso muy simple, porque lo único que hay que hacer es filtrarlos, clarificarlos en un equipo que sea capaz de separar grasas y sólidos, que son simples y económicos, enviarlo a tanques de ajuste, hacer el ajuste y reinyectarlo por un bombeo en el proceso. Como el proceso mismo con los cueros y con el pelo y demás va llevando parte del agua, la concentración en sales es bastante lenta. Y bueno, y después ya hay algunos técnicos que no pelan con agua, pelan con eso. Es decir, lo reciclan y pelan con ese líquido reciclado. Ese reciclado nos va a dar condiciones también de circularidad. Nos permiten ahorrar agua, reactivos, ahorrar en costo de tratamiento de efluentes. Y un tema que no es menor, que es mantener los sulfuros de los barros dentro de los líquidos permitidos para el vuelco. Porque volcar los barros de la planta depuradora es un tema bastante complejo. Dale. Bueno, dividido, soy partidario del dividido en tripa. Lo creo así por razones ambientales y porque además se puede obtener una mayor calidad y superficie final. Fundamentalmente evita transformar la piel en cuero, la piel que no voy a usar en cuero, lo que baja costos de elaboración y una vez que está transformado en cuero, hay una mucha mayor complejidad para hacer reciclados del producto. Las pieles son fácilmente biodegradables, son convertibles en alimentos, en fertilizantes, y si yo dirijo solo a curtir el cuero que voy a usar, el resto está en esta condición. Sirve para dirigirlo para hacer un guante industrial, para hacer juguetes para mascotas o para usarlo en la fabricación de gelatinas. Dale. Acá quiero hacer un par de consideraciones rápidas para hacer un aprovechamiento óptimo. Integrar a fabricantes y diseñadores de los productos de cuero. Y esto nos permitiría definir el destino de cada cuero que voy a producir. ¿Qué es lo que pasa? Si un señor hace de pronto productos de alta calidad y usa solo el grupón, es inútil que como técnicos tratemos de desarrugar las cabezas, llenar la falda, terminar todo parejo, porque va a seguir usando el grupón. Entonces, si hacemos un acuerdo que no es fácil y que habría que empezar a trabajar recién sobre eso, nosotros podríamos dirigir mucho mejor la producción. Por otra parte, la otra cosa que veo es que, por ejemplo, los cueros de la industria automotriz son muy parecidos a plásticos. Y digo, ¿qué sentido tiene? Tendríamos que empezar a trabajar seriamente con los diseñadores y los fabricantes para usar cueros más naturales, con menor capa de terminación, más baratos. Total, las características y la durabilidad van a ser aproximadamente la misma. Dale. Bueno, entramos a la parte de curtido. El proceso más corto y controlable es dividido en tripa. Yo curto la flor y puedo definir qué partes voy a curtir del descarne.
pudiendo enviar faldas, cabezas y recortes a otros destinos. Con lo cual, evito entrar en el proceso. Claro, el curtido es el mismo caso. Tenemos que hablar de los líquidos del proceso, porque en el curtido hay cromo. El cromo trivalente no es un metal peligroso, pero está mal visto. Y cualquiera que escuche cromo considera que es mala palabra. Con lo cual, tenemos que eliminar el cromo, sin vuelta. Y eliminar el cromo de los baños implica eliminarlo posteriormente de los barros de la planta de tratamiento. Entonces yo lo que me planteo es armar un esquema diferente, que esto también es tema de los técnicos y no sé si es factible desde el punto de vista económico y operativo. Pero yo pienso, hasta el piquelado no hay ingresos de cromo. Mi propuesta es separar el proceso. Decir, hago una curtiembre que va desde la recepción de los cueros hasta el piquelado. Bajo los cueros, los cargo en el curtido y hago otro sector que va del curtido y el recurtido, engrase y tintado, juntos, porque en el recurtido voy a tener cromo. Pero la cantidad de sólidos que yo voy a separar en toda la primera etapa es muchísimo mayor que el sólido que voy a separar en la segunda etapa. Y va a ser mucho más fácil disponerlo, y tal vez hasta lo podríamos disponer como un fertilizante que tenga valor comercial. Y vuelvo a pensar en el concepto de la circularidad, que seguro hay que hacer los números y ver qué es lo que conviene. Para reutilizar el cromo residual, en general hay dos opciones. O se reciclan los licores agotados, o se utiliza una planta de recuperación de cromo. Dale. La planta de recuperación, que yo le recomiendo más bien para empresas grandes, que tengan grandes volúmenes, tiene la característica de que uno puede regenerar un líquido muy parecido al cromo líquido que le compramos al proveedor. El proceso en sí no es complejo. Hay que filtrar y clarificar el licor agotado para eliminar los sólidos y las grasas y toda cosa flotante. Yo tendría que lograr en ese proceso una solución. Lo ideal sería una solución de sulfato de cromo, que es difícil bastante de lograr, pero sería la opción. Ese licor clarificado se precipita con soda a pH 8,5, en realidad el punto teórico es 7, 9, 8, pero en la práctica hace falta subir un poco más el pH y se deja decantar. El sobrenadante casi no tiene cromo. Digamos que la solubilidad del hidróxido de cromo a temperatura ambiente es muy, muy baja y se puede enviar al efluente general. La pasta de hidróxido que queda en el fondo se filtra para desaguarla y luego se redisuelve con sulfúrico, controlando pH, basicidad, tratando de obtener un equivalente al líquido comercial. En general, se obtienen líquidos con un poco menos de concentración, pero de buena calidad. En particular, este proceso permite realizar una segunda precipitación y disolución que minimiza las impurezas y optimiza la calidad del licor. Pero tiene un costo. Lo que pasa es que ese licor, en general, las curtiembres usan el licor recuperado para usar en descarnes o con partes, porciones pequeñas sobre la flor. Pero en la medida en que yo pueda optimizar la calidad, puedo darle mejores usos. Ok. Si en cambio optamos por el reciclado, que yo lo aconsejo para las empresas más chicas y para empresas medianas, diría que es importante utilizar procesos de alto agotamiento para no tener una gran cantidad
en el baño final. Hay que colectar el final del curtido y el primer lavado, si es que se hace el primer lavado, filtrar, desgrasar para eliminar los sólidos del baño con cromo y obtener un licor de nuevo de cromo bastante parecido a una solución. Ajustarlo en pH y reutilizarlo ingresándolo en el piquelado. Hay mucha gente que lo hace y tiene una situación muy buena desde el punto de vista de la economía circular. Ahorramos agua, soda, floculante y ácido sulfúrico necesarios para el agua porque la reciclo, la soda y lo floculante para la precipitación y el ácido sulfúrico para la redisolución. Y además mano de obra y control. La separación de grasas y sólidos se puede hacer con un equipo DAF o IAF y un filtro, y son equipos relativamente simples. Dale. Bueno, siguiendo en el proceso, ustedes se dan cuenta que yo estoy tratando de hacerles notar que casi todos los residuos se pueden recircular. Casi todos los residuos se pueden usar, por lo menos en una parte muy importante. Claro, cada cual tendrá que hacer su investigación y sus cálculos para poder ver si realmente es así. Respecto del rebajado, yo acá pongo definir el producto final a una entripa. Eso es para poder ajustar el dividido y no tener tanta viruta al final del proceso. Y la reutilización del rebajado, bueno, en mi experiencia, la fabricación de los cueros recuperados, que se hace desde muchísimo tiempo atrás, es lejos la mejor opción. Pero claro, no sé si toda la viruta generada se puede utilizar en la fabricación de cueros recuperados. Históricamente se usaba en la fabricación de ladrillos. Yo creo que es una buena opción. Yo creo que las ladrilleras, si cumplen con las condiciones ambientales para que no se les escapen lixiviados, para que puedan trabajar en condiciones buenas, pueden fabricar el ladrillo porque los ladrillos no lixivian cromo y hay, por ejemplo, un estudio de la Universidad de San Andrés de Bolivia sobre 5 curtiembres que demuestra que esto es así, o sea que se pueden fabricar ladrillos. El tema es que las fábricas de ladrillos no pueden ser las viejas fábricas donde los caballos pisaban el pastón y armábamos las cosas sobre la tierra. Hay que tener un equipamiento mínimo para asegurarse que no haya lixiviados que ingresen al suelo. Por otra parte, hay distintas opciones que yo no las he verificado demasiado, pero sin descurtir se puede utilizar para absorbentes autorizados. Nosotros avanzamos bastante, hace poco desde la Cámara de Curtidores, avanzamos bastante en alguien que podía hacer este tipo de productos absorbentes y que están autorizados en muchas partes de Europa, en Chile y demás. En Argentina es bastante complejo y chocamos mucho con los prejuicios que tiene la gente que maneja los temas legales. Así que se puede usar para relleno de paneles. Esto hay antecedentes, son paneles que se usan después en la construcción. Y descurtiendo se obtiene licor de cromo reciclable y proteínas con bajo contenido de cromo que se pueden usar recurtiendo. Para viruta sin cromo, desde luego, la fabricación de colas y gelatina y el compostado, tal cual, porque no tiene cromo, digamos. Dale. Bueno, en el recurtido, teñido y engrase ya prácticamente no tenemos residuos sólidos, excepto los que se generan por filtrado de los líquidos del proceso. Pero hay que tener en cuenta que en el proceso se producen varias descurticiones y hay cromo disuelto en esta parte del vertido. Mi consejo, que lo he llevado a cabo
con éxito, digamos, es el efluente del teñido. Hay que filtrarlo muy bien. Primero, hay que neutralizarlo a pH superior a 8. El cromo que está en solución se precipita y al filtrar y clarificar nuevamente, se va con los sólidos mayormente. Con lo cual, al quedar retenido esa pequeña cantidad en esa pequeña cantidad de sólidos, tenemos una cantidad muy acotada de sólidos para disponer. Dale. Bueno, en terminación se genera muy poco residuo. Los vertidos no tienen volumen y son muy sencillos de clasificar. En general se trata de productos ya polimerizados que con cualquier tipo de floculante dejan totalmente transparente el agua y el agua residual de lavados y demás se puede enviar a la planta de tratamiento sin ningún tipo de problemas. Por otra parte, al ser las actuales terminaciones al agua, no hay componentes peligrosos, hay muy pocos cuando se usa algún hidrocarburo en algún cuero específico, pero son muy pequeñas cantidades. Y los sistemas de lavado de las máquinas de pintar y de las campanas en general eliminan el material particulado que se va al efluente y que puede ser separado con facilidad. Nos quedan los recortes de cuero para ver. Yo creo que gran parte de los recortes se podrían reutilizar en pequeña marroquinería y cierto tipo de calzado, porque hay recortes muy importantes. En el caso de los recortes de wet blue, la opción es desfibrar y juntarlo con el polvo de las lijadoras y la viruta. Y particularmente hay muchos ensayos respecto de virutas, polvo de lijadora y este tipo de desfibrado para utilizarlo como un combustible alternativo en hornos pirolíticos y en lecho fluidizado. Pero cuando uno habla de quemar virutas con cromo, después nadie se anima ni a comprar la planta ni a ponerla en marcha. El wet white no tiene ningún problema, es similar a lo que pasa con las virutas. Y el terminado y semi sí es un poco más complejo. Vuelvo al tema de desfibrar y descurtir, pero el producto no va a ser tan puro, con lo cual ese es un problema que tendríamos que poner el ojo para tratar de resolverlo. Dale. Hablando de flentes líquidos, ya la cosa nos quedó bastante acotada. La idea es minimizar el consumo de agua, que se puede hacer reutilizando los baños o reciclando el agua depurada. El reciclo de agua depurada, que antes era muy difícil, actualmente con los tratamientos de membrana se están haciendo mucho más posible. Lo que pasa es que todavía hay pocos tratamientos de membrana y se pueden volver a reutilizar. Porque si bien tienen un alto contenido salino, de hecho hay una serie de procesos donde ese contenido salino no produce ningún problema y se pueden usar. Por otra parte, el tratamiento de todos los líquidos efluentes por sistemas físico-químicos y biológicos genera una importantísima cantidad de sólido. Estamos hablando de 8 o 10 kilos por cuero. Y a estos hay que sumarlo todos los filtros, tamices y demás que vamos colocando en el camino para tratar todo eso como un conjunto. Dale. Pasalo, por favor. Un momento, por favor.
Bueno, y acá lo que les decía de los barros de la planta depuradora de líquido. Son todos barros de altísimo contenido en materia orgánica, del orden del 65%, y esto nos hace pensar que los tenemos que usar. En Europa creo que ya hay una ley que dice que cualquier cosa que tenga más de un determinado cantidad de materia orgánica hay que recuperar. O sea que hay que tratar de darles un buen uso. Y si manejamos los efluentes dentro de la curtiembre, que eso es tema de otra charla, para no incorporar en esos barros componentes indeseables, digo sulfuro, digo fenoles, digo cromo, podríamos con esos barros buscar alternativas como fertilizantes, como rellenos de terrenos decapitados y fundamentalmente como base para reactores biológicos generadoras de gas metano que pueden después activar motores y turbinas y generar energía. Es una energía alternativa de la basura que además le da un uso y cierra el círculo sobre esos barros que son un residuo de todas las plantas de tratamiento. El otro tema son los sistemas de secado. En general, las grandes plantas relacionadas con el curtido han optado por los sistemas de secado. La ventaja es que uno puede con una centrífuga llegar a tener 25 o 28% de sólido en el barro y secándolos puede llegar a valores de 85-90%, con lo cual se obtiene un sólido, que ya no es barro, es mucho más fácil de manejar, que tiene un alto tenor de materia orgánica que puede tener una utilización y que además es mucho más barato para transportar, porque es un tercio del original. Y finalmente planteo el tema del compostaje, porque hay antecedentes de curtiembres que hacen compostaje con los barros de la planta de efluentes, en general con todos los barros de la curtiembre. Lo que pasa que nosotros tenemos algunas condiciones legales que todavía hacen difícil ese tema. Pero la opción existe, de hecho, una curtiembre en Salt Lake City se juntó con otra empresa que hace dulces de frutas rojas y hace compostaje de eso y genera un compost muy bueno. Lo que pasa es que tiene el mismo problema que tenemos aquí, ¿no? Los farmers no suelen comprárselo, entonces se compraron un terreno, sembraron maíz y lo fertilizan con eso y aparentemente están teniendo muy buenos rendimientos. Bueno, eso trató de ser un pantallazo general donde intenté hacerles notar que toda esta movida que hay para poner en primera plana la economía circular sería una interesante posibilidad para las curtiembres, porque no estamos lejos de poder cumplir con esa circularidad, o por lo menos en gran medida con esa circularidad, y tal vez ir recomponiendo nuestra mala prensa, ir mejorando en esos temas, ir mejorando, trabajando con los diseñadores, inclusive con los frigoríficos, y tratar de hacer que la curtiembre empiece a ser considerada como una industria limpia. Así que les agradezco la escucha, espero no haberlos aburrido. Este aparatito que no tiene contacto personal a mí me asusta un poco y espero que sea útil. Cualquier cosa a su disposición. Muchas gracias, Jorge. Muy buena la presentación. Y bueno, no sé si hay preguntas en el chat, veo que no.
Este es el momento de que si quieren hacer consultas, agregar comentarios o opiniones, este es el momento de hacerlo. Así que les pido que por favor utilicen, hay una herramienta que van a ver al pie que se llama reacciones, que pueden seleccionar levantar la mano. Así yo les abro el micrófono a quienes tengan, digamos, interés en hacer una pregunta. ¿Alguien se anima? Hola, buenas tardes. Hola, Guillermo. ¿Cómo te va? Bien, Hola, tanto Jorge. Gracias por tu exposición. Nos conocimos hace muchos años. Y de las cosas que dijiste, hay un tema que vengo trabajando con ellos. Bueno, ahora ya no trabajo, pero lo trabajé hace muchos años, que fue el tema de transformar el salado en fresco, entre comillas, para descarnar. Buscaba dos caminos, uno tratar de uniformar las fórmulas, de tener una sola formulación, y el otro era el tema de la calidad del producto obtenido. Pero tenía un problema, y el problema eran los tiempos que había entre la descarga de mi salado y el trinchado y la vuelta a cargar a proceso. Y eso en particular me aumentaba el grado de nobucado, ¿sí? Bastante me aumentaba el grado. Y si había algún atraso en la descarnadora, bueno, directamente hemos hecho algunos problemas bastante graves. Tiene esa contra. Tenés que tener un equipamiento sobredimensionado para poder hacer, pero lo que decís es muy viable, porque el material recuperado por descarnado es mucho más valorable que el material contaminado, ¿sí? Bueno, yo he usado algunos biocidas en el proceso de remojo del salado, tratando de que sean lo menos problemáticos para los bichos de la planta de efluentes, ¿no? Exactamente. Siempre traen algún problema, pero el uso de esos biocidas te da un tiempo razonable para clasificar y trinchar. El uso de biocidas es muy complejo siempre para los que trabajamos en medio ambiente, pero hay que buscarle la vuelta y creo que se puede obtener un producto bastante parecido. La garra de trinchado de los salados remojados no tiene la misma respuesta en calidad para la planta de cebo, pero permite utilizar el método seco y permite recuperar cebo, tal vez no el 44-45% que se consigue de fresco, pero sí un 38% de la garra se puede convertir en cebo, y la acidez no es tan elevada, estamos hablando de 3-4%, que no es descartable, digamos, como cebo. Tiene un precio un poco menor, pero no es descartable. Y si uno realiza el proceso muy profundo de lavado y antes de colocarle el bactericida, la verdad que los resultados que obtuvimos en la planta de cebo fueron bastante buenos. Nosotros normalmente decíamos, cargamos 2 fresco por 1 salado, haciendo un buen proceso de remojo y de bactericida, puede ir 1 fresco y 1 salado. Para trabajar solo con salados, la cosa se pone bastante difícil. Se puede hacer, pero los rendimientos de la planta bajan. Sí, sí. Y otro tema que habías hablado, que tocaste, que son todos interesantes, el tema de hablar con los usuarios de cuero. Hubiera que explicarle a la gente que la piel
tiene ciertas características y marcas de la vida del animal, incluso del proceso, razón por la cual debían aplicarlos y aceptarlos como tal y no tener después que uno taparlos o cubrirlos, como hablabas con el caso de la tapicería automotriz. La tapicería automotriz requiere tantas solideces a los frotes que en un cuero, vamos a llamarlo anilina, que sería lo más natural y puro, no lo resistiría para nada, y la gente no hace... No, desde luego, no hablo de eso, claro. Porque es vista, ¿no? Pero la gente que aplica por ahí en pequeñas escalas es como el calzado, una zapatilla, tenés que darle una terminación lamentablemente con película. Caso contrario, se mancha y pierde la belleza, que es lo que por otro lado apreciamos de cuero. La naturalidad del poro no está enseñada a la gente que lo aplica. Hubiera que tal vez ir por ese lado para que aprendan, y los pequeños aplicadores podrían utilizarse mejores tecnologías, ¿no? Más limpias, pero bueno, es un problema, ¿no? Porque la piel es el soporte de una película plástica, que bien podría ser vegetal, o en este caso es animal, ¿no? Claro, pero eso es lo que yo digo. Yo creo que hay que volver un poco a los cueros naturales, que por otra parte, en cuestiones de resistencia y demás, andan bien. Pero yo no digo no cubrirlos. Pero una cosa es ponerle 16 gramos y otra cosa es ponerle 30 gramos. Son conceptos diferentes, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista económico. Y desde el punto de vista del aspecto. A mí me gustan los cueros que sean cuero. Correcto, Mariano, pero la gente, el rendimiento de corte de quien hace eso, yo trabajé con dos maestros de anilina gran parte de mi carrera, CIDE y manufacturas de cuero, así que lo sabíamos hacer, pero bueno, hoy no sé si el mercado acepta ese tipo de cosas. Sí. Bueno, por eso yo digo... Habla, Cuando perdón. entras al laboratorio, lamentablemente tenés que utilizar otras técnicas que te llevan a tener que pintar el cuero con ya cuando le empezás a poner resina y poliuretano, ya se hace un plástico. Pero tener los cueros de auto, si no le pones 40 gramos por pie y acrílicos y poliuretanos específicos para que te den, que soporten la vida útil del automóvil, no lo puedes. Bueno, esa es la parte que yo digo, que hay que empezar a hablar con diseñadores y productores. Porque yo creo que en el afán de lograr un cuero entero, que sea todo parejito y que responda del mismo modo, tenemos que poner esos 40 gramos. Pero a lo mejor, si hablamos de utilizar, no sé, las faldas para otra cosa, todo el tema es de un balance que no tenemos que pensar en cosas nuevas, no tenemos que pensar en lo anterior. Y yo creo que habría que empezar a trabajar sobre esos temas. Y el resultado podría ser a mediano plazo bastante interesante. Lo que sí me parece muy interesante, lo que dijo hoy el compañero Batola, es que nosotros vivimos peleando, tratando de hacer siempre primeras a cuartas. La gente, en realidad lo que nosotros tenemos que acostumbrar es al individuo que va a comprar el cuero a que sepa que el animal tiene ciertos defectos y que tome esos defectos como moda, como que los tome con cariño. Nosotros peleamos contra esos defectos para poder cubrirlos. Claro. Yo creo que ahí está el trabajo con los diseñadores y con los fabricantes de artículos que yo planteo. Yo creo que hay que empezar a trabajar sobre eso, porque si no, piden cada vez más resistencia y le piden una resistencia total por el rendimiento, y a lo mejor lo que hay que hacer es venderle una parte del cuero y el resto vendérselo a algún otro, o transformarlo en gelatina. La gelatina tiene mercado y tiene precio. Y no tenemos, si no le pusimos costo encima, habría que hacer los números.
Sí, igualmente el tema de la gelatina tampoco es tan... Va a ser un buen negocio. tan amplio. Claro. Es tan amplio. Claro, pero, bueno, el animal va teniendo Y cada ahora vez que más. cuando hubo la baja, en los cueros producidos, las empresas de gelatinas estaban saturadas, no sabíamos dónde meter los cueros esos. Es medio, somos todos socios, ¿no? En ese sentido, y No, por eso, los mercados están acotados ahí. por eso yo digo que yo estoy haciendo una serie de planteos que queda en manos de ustedes poder llevarlos adelante o no. Y siempre hay que hacer los números, a ver, y ver la parte comercial. Pero creo que es importantísimo empezar a trabajar desde la base con diseñadores y fabricantes, para ver hasta dónde se puede hacer que cada pedacito de cuero que yo haga tenga un destino real. Y no que tiren el 30% de un cuero. Claro. Admitir que nosotros con los años también tenemos muchos defectos de piel, ¿no? Y los animales, cuanto más viven, más posibilidades tienen de tener defectos. Sí, sí. Vos tenés que ver la diferencia, Graciela, entre las vacas y los novillos que teníamos allá en el frigorífico. ¿Te Cuando acordás? venían las vacas era de terror. Sí, Vos has sí, visto videos que yo tengo y sí. fotos. Era de terror. En cambio, un novillo de 2 años es otra historia. Y cuando Claro. venían lotes con sarna, y yo me acuerdo que me quejaba y me lo iba a ver al comprador. Y el comprador me decía, yo no puedo no comprar un lote que para mí el rendimiento de peso de carne es el óptimo para nuestro procedimiento porque vos tenés eso. Para mí es un subproducto el tuyo. Y Claro. listo, y te la tenés que comer doblada y decís, bueno, está bien, flaco, ¿Qué va a listo, ser? mandá a comprar y listo. Es como cuando uno recibe las pieles con las pieles que son de feedlot, las recibe con bosta y demás. Son pieles muy Claro. problemáticas esas, para trinchar en fresco, sacando si hay buena máquina, no, máquinas adecuadas, pero después son animales que tienen dermatitis, tienen muchos problemas eso. Entonces, esta idea que vos decís, Jorge, me parece excelente. Yo la viejo la apoyo totalmente porque vengo desde la Bacaliza. Hubiera que ir a avisar a la gente del campo para que nos ayude para todo esto, ¿verdad? Pero claro, ellos están en otra temática. Bueno, hay No, tanto para... por eso creo que todo el tema es un tema tendiente a lograr un resultado y no un tema para salir corriendo a pretender aplicarlo. Pero yo creo que hay que avanzar en las tratativas con los diseñadores, con los fabricantes, con los frigoríficos. Pero también con los productores, Jorge. También seguro, con lo que dice Guillermo, también con los productores. Seguro que sí. Hubiera que buscar recortes y caminar por el interior del país mostrándole a las sociedades rurales los problemas que hay, ¿verdad? Claro. Para que la gente aprenda. Pero el problema con la sociedad rural o con el productor es que hagan lo que hagan, no reciben un centavo más por el animal porque cuiden el cuero. Ese es el verdadero problema que tenemos en Argentina con los cueros. El productor no recibe nada a cambio de entregarte un cuero mejor que un cuero peor. Le hemos dado muchas vueltas a ese asunto y no hay forma de que el frigorífico le traspase el diferencial económico que puede tener un rendimiento o puede tener otro rendimiento. Entonces, es un poco lo que decía Bátola hace un rato. Lo que ellos compran es carne, no cuero. Pero va a haber que trabajar en eso, porque si no trabajamos en eso, no le vamos a encontrar la solución al problema de fondo. Seguro. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Buenas tardes. Soy Mercedes Sarabia, soy diseñadora industrial. Hace 12 años que trabajo recuperando retazos de curtiembres, de fábricas de calzado, de marroquinería. Y la verdad es que para mí ha sido durísimo convencer también a los productores de que reutilicen ese material, digamos. En una sola ocasión logré que la misma fábrica, con la técnica que yo diseñé para recuperar ese material,
hiciera una serie de productos muy chiquitas. Pero es muy difícil también convencerlos a ellos, digamos, que vean que primero te tienen que dejar entrar, ¿no? Y cuando ven la técnica por ahí se enganchan. Pero en Argentina me costó un montón. Lo logré en Ecuador y lo logré en Perú con las cámaras de curtidores de allá y la asociación de curtidores en Ambato, en Trujillo, en zonas que se dedican mucho al calzado y a la marroquinería. Y las mismas asociaciones de productores me llevaron para capacitar y están usando las técnicas y están recuperando el material. Pero en Argentina todavía no di con nadie, así que quedo a disposición del que esté interesado para intercambiar el conocimiento. Por eso digo que lo mío es una propuesta, pero que creo que es importante como propuesta de futuro y que es importante dentro del concepto de sustentabilidad, porque si no vamos a quedar afuera de los mercados. Claro. Pero Mercedes... Sí, tal cual. De hecho, en el 2019, que fue el último viaje de presencialidad, estuve en Milán con la Cámara del Calzado de la Moda y era tendencia los productos hechos con materiales sustentables. Había desde cueros hechos a base de manzanas hasta lo que presenté yo, que es una técnica ya sobre el cuero terminado, cómo reutilizarlo en pequeños módulos. Y era como el salón central de la feria, éramos 5 diseñadores mostrando todo lo que tiene que ver con sustentabilidad. Y fue, digamos, me parecía otro planeta, están como 10, 15 años adelantados, y acá decís que se puede reutilizar ese material y te miran diciendo, no, déjame que yo hago así, corto las patas y sigo. Y es como que se detengan un ratito a pensar y a reevaluar los números y hacer alguna pequeña modificación es muy difícil. Te hago una pregunta. ¿Dijiste cuero a base de manzana? No es cuero. Primero que no es cuero. Bueno, Sí, por eso, ¿viste? bueno. Ya Sí, me porque pongo había mal. materiales, un montón de materiales. Comencé a hablar bien. No, por favor, no, porque cuerina es algo que me pega mal. Pero reposicionar el cuero nos va a dar mucho trabajo y necesitamos desde las curtiembres y desde los productores y desde los diseñadores, necesitamos tomar otra actitud, porque si no, nos barren. Es así. O sea, yo mis zapatillas de cuero las tiro en lavarropa y las saco y las sigo usando. Mis zapatillas de plástico las tiro en lavarropa y saco los cordones. Pero bueno, esas cosas hay que ponerlas en evidencia. Y para ponerlas en evidencia hay que hacer un trabajo muy importante de relacionamientos y de ver qué es lo que busca la gente. Claro. Ahora, Mercedes, te propongo que estés en conexión con nosotros, con la asociación, para que des alguna charla al respecto y que despiertes interés entre los usuarios o los curtidores. Te invitamos a eso. Creo que sería bueno que una diseñadora que hace ese trabajo nos enseñe a quienes pretendemos saberlo todo, qué otra cosa podemos aprender. O sea, me gustaría que estuvieras en conexión con nosotros para... Sí, gracias. De hecho, estuve en las jornadas sustentables del año 2019. Me invitó a través del Inti Cueros, me invitó Patricia Casey, y estuve ahí dando unas charlas, estuve en la mesa de diseñadores. Estuviste en la mesa, sí, me acuerdo. Fue una experiencia muy linda, pero sí, a disposición, cuando ustedes quieran me sumo. Bueno, Carla, toma nota. Disculpe. Sí, hay unas cuantas consultas en el chat, Graciela, voy a leer. Hay una de Jairo Simón que dice: buenas tardes, quería consultar si se puede volver a lo del trinchado en fresco sin pelar. ¿Cómo utilizar correctamente el cebo natural? Perdón, me la repetí porque no la entendí. Quería consultar si se puede volver a lo del trinchado en frescos sin pelar. ¿Cómo utilizar correctamente el cuero natural? Sí, el trinchado en fresco se puede hacer sin ningún problema en cualquier cuero fresco o salado remojado. Es cuestión de tomarle el pulso a la trinchadora, no hay ningún problema. Es más, si las producciones son bajas,
Yo he usado trinchadoras mecánicas viejísimas y he trinchado en pelo. Es decir, no es un problema trinchar en pelo, es simplemente hay que tener el cuero o fresco o similar a fresco. Gracias. Hay una consulta de Elisa Guzmán que dice, ¿se puede separar la sal de alguna manera artesanal? ¿Solo con la evaporación es suficiente? Yo hago curtido de pieles de pescado. El tema de la sal es un tema muy complejo. La sal se disuelve muy fácilmente y una vez disuelta, la única manera de sacarla es por un sistema de membranas muy específico. Hay que usar ósmosis inversa. Ni siquiera membranas de microfiltración sirven para separar una vez que está disuelta. Lo que yo digo es que hay que buscarle alternativas. Por ejemplo, cuando el cuero me llega salado, tengo que sacarle todo lo sólido que pueda, porque esa sal la puedo devolver, la puedo utilizar en otro lugar. Una vez que le saqué toda esa sal, yo creo que en un planteo de tipo ecológico habría que hacer un remojado de esos cueros, pero haciendo una recirculación del líquido y reponiendo una parte del líquido, de manera tal de que lleguemos a una situación de concentraciones razonables y la cantidad de reemplazo del agua de reciclado no sea tan alta y le podamos aplicar sistemas de membrana. Lo que pasa es que todo eso exige hacer los ensayos en diferentes condiciones y después hacer el número, porque te tiene que cerrar económicamente. Claro. Bien, hay otra consulta en el chat de José Chacón. ¿Cómo realizo la hidrólisis del pelo? A ver, la hidrólisis del pelo es un digestor parecido al que se usa para hacer sebo, lo único que trabaja con presión. Trabaja a 3,5 kilos, 4 kilos de presión, y simplemente es un proceso de 2 horas y media, donde se produce, por temperatura y presión, la hidrolización del pelo. Claro, lo que hay que hacer previamente es lavar ese pelo, porque si no, si el pelo está contaminado parcialmente con sulfuros o con algún otro producto químico en cantidades importantes, el olor que puede generar al abrir el digestor es muy desagradable. Entonces, la hidrólisis de pelo se puede hacer, pero habría que hacer un lavado previo, que no es complejo de hacer, porque el pelo no absorbe el agua y los productos, los tiene en superficie. Pero hay que hacer un lavado previo, un escurrido, y el pelo que se carga al digestor térmico tiene que tener 50% de agua, es decir, tiene que estar un poco prensado, porque el pelo normalmente tiene 70 o 73% de agua. El pelo escurrido, digo. Continuamos con preguntas del chat. ¿Querías hacer una consulta, Gra? Perdón. No, seguir leyendo las consultas. Ahí hay una de David. Sí, dice, en la actualidad, ¿cuáles son las empresas que hacen gelatina en la Argentina? Creo que Leiner nada más. No sé en este momento quién está haciendo gelatina. La verdad que yo hace mucho que no estoy en la parte comercial y en consecuencia no tengo presente quién está trabajando sobre gelatina. Lo que sí es cierto es que Brasil está haciendo gelatinas en cantidades tremendas, y cuando tuvo problemas aquí se fue. Pero bueno, la gelatina tiene la característica de que es un proceso largo, complejo, y el producto tiene que ser un producto de calidad. En consecuencia está centralizada en grandes empresas. Y hay que trabajar con esas grandes empresas. No hay otra alternativa.
Carla, hay una pregunta de Alfonsina. A ver, perdón, cierro un poco más el tema. Yo he tenido la ocasión de hacer exportaciones de tripa salmoreada a cualquier parte del mundo para hacer gelatina. O sea que el mercado existe, hay que ver los números. Claro. Hay un comentario en el chat de Silvana Franco que dice, muy interesante poder aunar los esfuerzos entre las curtiembres y los diseñadores. Más que nunca es necesario trabajar en equipo. Que es absolutamente. Sí, lo que comentabas, Garda. Alfonsina consulta, Alfonsina Bonfranceschi. Al principio de la charla se mencionó el uso del reactor en seco para recuperación de sebo y proteínas. ¿Podría dar más detalles del proceso? Sí, le puedo. Hice cebo durante años y años. Puedo darle detalles, pero fundamentalmente el tema es el siguiente. La garra fresca tiene un rendimiento fantástico. La garra de salados remojados rinde un poco menos. Se recibe la garra que viene de la trinchadora, se escurre en lo posible, se pica de manera tal de uniformizar la medida del producto, y eso se incorpora a un digestor que está formado por una carcasa que puede o no estar calentada. Yo prefiero las no calentadas, y un haz de tubos que se calienta con vapor. El haz de tubo gira, va mezclando y haciendo la disolución del producto que entra, que se fríe, y eso es lo importante. No puede hacerse puchero, hay que freírlo. El producto que viene crudo tiene que caer en aceite caliente de más de 105 grados a la entrada del proceso. Y después, en el transcurso del proceso, en el tiempo de residencia, se va a transformar, se rompen los alvéolos, se evapora el agua y se transforma en proteínas y grasas. Cuando llega al final, las proteínas y la grasa son sacadas con cangilones, pasa por un percolador donde la grasa se escurre y la proteína sigue, y se hace un expeller con una prensa, prensando ese chicharrón. Digamos que el proceso es como el de hacer chicharrón. No hay que hacer puchero, porque si uno trabaja a baja temperatura y hace puchero, lo que hace es generar una cantidad de jabones que generan espuma y sale hasta por la chimenea. Y eso es todo el proceso. Es un proceso relativamente simple. Lo que no es posible usar en el proceso seco es la garra ya apelambrada. Esa no es posible porque ya la parte de la grasa está saponificada y entonces no hay vuelta atrás. Esa grasa se puede procesar para hacer cebos en un proceso húmedo. Los procesos húmedos tienen el inconveniente de un menor rendimiento, y en general, a no ser de que la tecnología sea muy avanzada, y en eso los países nórdicos tienen mucha experiencia, si la tecnología es muy avanzada, se puede recuperar la proteína. Se puede recuperar la grasa y la proteína, utilizando unas centrífugas que se llaman tricanters, que son capaces de separar el sólido, el agua y la grasa en un mismo ítem. Pero además el proceso previo tiene que ser un proceso muy controlado, que generalmente se hace entre 65 y 85 grados, para que se rompa el alvéolo, pero no se destruya la proteína, no se hidrolice la proteína, o se hidrolice lo menos posible. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Un montón de preguntas más en el chat. Daniel Argentino, ahora no lo veo conectado, se ve que dejó el comentario. Excelente exposición, Jorge. Y después José... Eso no vale porque es amigo, ¿no? Claro.
Bueno, pero te dejó un saludo porque veo que se retiró. Se ve que se Ese tuvo que retirar. comentario no es válido. ¿Cómo trabajo los recortes para gelatina? Consultó José Chacó. Perdón, repetime. ¿Cómo trabajo los recortes para gelatina? Mira, los recortes normalmente lo que se hace es hacer un pelambre muy corto a puro sulfuro y cal para sacarle el pelo y pasa a ser una tripa. No voy a hacerle un pelambre de alto nivel para algo que lo voy a destruir. Lo que tengo que hacer es sacarle el pelo. Y ya está, ese es el proceso. Hay empresas que se han dedicado durante años a hacer ese tipo de trabajo, que ahora no sé quiénes son. Yo ya no, Jorge. Y después encalábamos para que pese un poco más. Claro, el encalado es para que se empiece a disolver la queratina, Claro. que lleva 8 días de encalado y recién después se inicia el proceso de calentamiento. Claro, muy bien. Hay otra pregunta ahí. Un comentario de Alicia Guzmán. Dice, se tiene que valorar la impronta. Las cicatrices de los cueros, al tratarse de un producto natural, es único y irrepetible. Súper interesante y claro en su exposición. Está hablando de la presentación. Muchas gracias, comenta. Ahí volvió Daniel Argentino diciendo, perdón, me tengo que ir. Era lo que yo había comentado. Alfonsina solicita tu contacto. Estaba en la presentación, Alfonsina. Sí. Después Sí, en la no, grabación. te la piden a vos tenés todos los datos. Sí, exactamente. A ver si tenemos más en el chat. Lo que yo también digo es que es cierto que cierta cantidad de efectos en un cuero lo hace más real y menos plástico, pero tampoco es cuestión de que el tipo tenga marca de fuego, raya de púas y mosca de los cuernos, porque entonces no sirve nada. No, claro. Perdón, Ahí hay que hacer gelatina. No alcanzan las fábricas en Argentina. Hasta que hay que poner fábrica de gelatina en Argentina. Aprovecho para un segundo para mostrarles algo de lo que hago. Esta es una textura, no me acuerdo cuántas piezas tiene ahora, se las cuento, pero el módulo mínimo tiene 5 centímetros por 3 y se va encastrando, para los que no lo vieron cuando lo llevé a la muestra. Entonces, por más marca que tenga, digamos, las podemos esquivar con el sacabocado y se aprovecha el 99% del descarte, digamos. Y después ese descarte, que es como una pelusa, se puede usar como carga para cualquier tipo de mezcla, digamos, con resinas o con cualquier tipo de material. Claro, perfecto. Bueno, creo que no hay nada más, Jorge. Excelente la presentación. Creo que todos están de acuerdo, además de estar en los comentarios, los que estamos presentes. Espero que no sea la única, Jorge. Te comprometo a que haya alguna otra charlita más. No, lo que podríamos eventualmente hacer por las preguntas es encarar el tema de la recuperación de grasas, encarar el tema de la recuperación de sulfuros. Claro. En el cromo ya está todo muy dicho, pero digamos que sí, si hay interés se puede hacer algo. Bueno, muy bien, Jorge. Va a haber interés y nosotros muy contentas de tenerte. Y de no me hagan laburar mucho, Y de seguir viéndote. Mirá vos, qué alegría. Bueno, cierto, esta pandemia nos aisló totalmente y dejamos de vernos. Sí, bueno. Pero por este medio nos hemos visto con muchos y con gente nueva. Y realmente creo que la asociación ha hecho un buen trabajo durante esta pandemia y fuimos impulsados por muchos medios para hacerla. Y les agradecemos a todos la participación, tanto a los disertantes como a quienes han estado hoy presentes.
la verdad que les agradezco también a mis alumnos que estén presentes en estas charlas. Digo mis alumnos, pero en realidad son alumnos de la asociación. Y invitamos a Jorge también, que en algún momento dé algún cursito, como para que nos despabilemos un poco más sobre estos temas. Bueno, les agradezco a todos la asistencia, a Jorge muchísimas, pero muchísimas gracias, y los dejo hasta una pronta invitación, donde espero los temas de Jorge u otros temas les sean interesantes a todos. Buenas noches y muchas gracias a todos. Jorge, hasta siempre. Gracias a todos por el aguante No, y gracias a vos. cualquier cosa a su disposición. Igualmente. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Interesante la Hasta luego, charla. muy bueno Chao, todo. chao, gracias. Gracias a todos. Buenas Hasta luego. noches. Chao, chao. Luego.